Hola amigas y amigos del Portal del Villegas, bienvenido a esta emisión 200 y tanta, no llevo la cuenta. Ayer comentábamos lo que me pareció una buena noticia, creo que es una buena noticia, lo del fin de la huelga de los trabajadores de Walmart, y lo examiné como resultado de una gestión eficiente de los sindicatos y también de la empresa. Supongo que no se puso en una posición tenaz de defensa de sus propios intereses, una postura intransigente, tampoco los trabajadores, y se llegó a un acuerdo como debe ser en estos conflictos. No duró mucho y lo considero una lección de cómo hacer las cosas cuando se toma en cuenta la realidad y se tiene una buena disposición en vez de convertir los paros en un campo de batalla político incentivado por gente que está afuera, que no son trabajadores, que no viven de un sueldo, que tienen quizás forrados los bolsillos con alguna dieta o con otros ingresos contundentes, y que desde afuera y desde la comodidad de sus oficinas, desde sus sillones, avivan todas las cuecas. Hoy día hay otra buena noticia, creo. Finalmente el Senado aprobó el nombramiento de la señora Repetto como nueva miembro de la Corte Suprema, después que se había rechazado en la primera instancia. La primera candidata del gobierno fue la señora Lusic, fue rechazada. Entonces el gobierno presentó a la señora Repetto y se amenazó con que se la iba a rechazar porque el Ejecutivo no había dialogado previamente con el organismo. Y se dijo varias veces, el señor Quintana llevó la voz cantante en varias oportunidades, que no hay los votos, que no están los votos, que etcétera. Pero cambió la postura esta corporación. Ignoro qué conversaciones, qué debates internos, qué acuerdos, qué análisis y quiénes los llevaron a cabo para producir este cambio de postura, pero lo cierto es que se produjo y todo el mundo votó favorablemente, o se abstuvo al menos a lo más, la designación, salvo el señor Alejandro Navarro, por supuesto. El señor Alejandro Navarro, que es vocero oficial del régimen de Maduro en Chile, se negó y aprovechó la pasada para lanzar un chijetazo contra el presidente de la República, quien calificó de incontinente. ¿Qué querrá decir con eso exactamente? ¿Incontinente en qué? ¿Se hace pipí de repente antes de alcanzar a llegar al baño el presidente? ¿Habla demasiado? ¿Se refiere a eso? ¿Habla de más? ¿Viaja de más? No explicó. Y después dijo algo esquizofrénico. ¿A título de qué? Tampoco explicó. Pero ¿por qué iba a explicar? Pues Alejandro Navarro, como tantos de ese sector, de esos sectores, usan las palabras no como instrumentos de análisis y de pensamiento, sino que como piedras, como armas arrojadizas. Entonces le parece que decir incontinente y algo esquizofrénico son piedras contundentes. Y ahí queda todo. Ahora, ¿qué señala esto? ¿Podemos extraer alguna conclusión acerca de esta votación finalmente positiva para la señora Repetto? Hubo varias intervenciones. Todas más o menos andaban en la onda de que la señora Repetto era respetable por su carrera, era respetable, y que no era cosa, como dijo José Miguel Insulza, de victimizar a una segunda persona por cuestiones políticas. O sea, reconoció que la primera fue victimizada, pero que no estaba bien que el gobierno se negara a estas conversaciones previas o que no las hubiera sostenido. El ministro de Justicia habló de que se había aprobado muchas veces que el cabildeo a estas conversaciones, el cabildeo se refiere a todas estas chacharachas previas, resultaban inútiles y contraproducentes, pero al final el gobierno dijo: para la próxima nominación que le toque al gobierno de alguna cosa vamos a conversar. Y ahí quedó todo. Pero insisto, calculó algunas personas algo pensantes en el Senado de que seguir poniéndose en estas posturas obstruccionistas hasta en el nombramiento de un juez. Le estaban ya dando malos dividendos
hicieron un acto de conciencia en el sentido de que victimizar por segunda vez a una persona que tiene una carrera respetable, impecable, era el colmo de la mala leche, de la penquería. O sea, hubo una consideración moral, o fue meramente la consideración política, o fueron las dos, o hubo algún acuerdo con el gobierno del cual no tenemos idea, no sé. Pero lo importante, lo que sí sé, y lo que saben ustedes, y lo que sabemos todos, es el resultado. Y aquí es donde uno podría entrar, si se pone especulativo, y por qué no, ¿quién me lo impide? Uno podría ponerse a especular acerca de qué significado tienen estas situaciones en las cuales la oposición, como ha ocurrido con otras iniciativas del gobierno, no solamente de personas, sino que legales, que terminan saliendo de algún modo, si no indica todo esto que no habiendo otras opciones de verdad, prácticas, para seguir avanzando, no habiendo razones de fondo y de peso para oponerse a una iniciativa, no habiendo sino el estoque acostumbrado de palabras y de frases hechas y de cliché político y de que la equidad y que esto y que lo demás ya, no habiendo nada más que eso, al final la necesidad, la fuerza de las cosas, la lógica de la realidad impone, aunque sea con tropezones, con distorsiones, con desvíos y con vueltas en círculo, pero al final impone seguir cierto camino. Podríamos pensar que en definitiva, para ponerlo así en blanco y negro, en forma muy, muy exagerada y melodramática, la oposición, después de tener su derecho a pataleo, que se llama, al final tiene que, más o menos, con algunos cambios aquí y allá, tiene que aceptar o tiene que abuenarse a lo que se está proponiendo, porque lo que se está proponiendo no es ninguna monstruosidad después de todo. Cuando se está proponiendo controlar, por ejemplo, el tema de la entrada a Chile de inmigrantes, poner un poco de orden en una situación completamente explotada, es una cuestión razonable. ¿Qué se puede decir contra eso? Salvo patalear un poco con la cosa sentimental, que las necesidades humanas, que esto, que el otro, que los curas que fueron para allá, que los del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Pero, en fin, al final de cuentas todo, hasta el más, digamos, obtuso, se tiene que dar cuenta que sencillamente no existe país en el mundo, en la historia del planeta, que abra las puertas así como así. Entonces, al final, y después de pataleos y de discusiones y de para acá y para allá, se van imponiendo ciertas cosas. Lo mismo va a ocurrir, o está ocurriendo, o debiera ocurrir con el tema de la reforma tributaria. Se van a decir las frases habituales, que esto es una reforma para favorecer a los ricos, y que los pobres son los que joden, y que esto y que lo otro, pero al final uno examina bien las propuestas y está claro que tienen sentido desde el punto de vista del desarrollo económico, de generar, no voy a hablar de certidumbre jurídica, porque eso ya lo examinamos, me parece una exageración descomunal, sino que dar ciertas garantías básicas de que las cosas no van a cambiar de un día para otro en el campo económico, que las empresas van a tener incentivos para invertir, que son las empresas invirtiendo las que producen trabajo, producen riqueza, que es la fórmula que le ha permitido crecer a este país y a cualquier país en toda la historia de la humanidad. Y estas cosas son tan reales y son tan macizas en su peso racional y lógico que por mucho que uno rezongue, al final tiene que entregarse a la realidad en algún grado. Esto que estoy diciendo es pura especulación y desde luego no es válido para quienes en sectores de oposición no les interesa en absoluto la lógica y la realidad ni nada, porque están de frentón obsesionados en el territorio del delirio político y del idealismo infantil y de la rabia. La rabia que consiste en que por joder a mi enemigo estoy dispuesto a hundirme yo también, pero lo voy a reventar. Hay algunos de ese tipo, hay algunas sectas políticas dentro de la oposición que son de ese tipo, pero a mí me da la sensación que se manifiesta de maneras más directas, menos directas, más oscuras, más sinuosas, se manifiestan muchas cosas. Se manifiestan votantes, como lo hemos dicho muchas veces, que se están yendo hacia la derecha. Se manifiesta en flexibilidad de algunos grupos políticos. Se manifiesta en todo aquello que sufre el peso, la fuerza lenta, suave, pero irresistible de la realidad. ¿Por qué? Porque la izquierda, para decirlo bien simple, no tiene alternativas que ofrecer. No hay modelos económicos y políticos alternativos que sean atractivos
porque hayan funcionado en alguna parte, porque no han funcionado en ninguna. Y eso, que es el fondo del asunto. El fondo del asunto, es decir, que la postura de uno está basada en un fundamento quebrado, destruido, es la razón, la causa primera de que eventualmente se tenga que ceder a la razón. Todo esto, vuelvo a insistir, es especulativo, totalmente especulativo. Yo espero sus opiniones. Siempre me interesa mucho recibir otros ángulos de lo que yo digo acá, de personas inteligentes que siguen este programa con la idea de conversar, de debatir y no simplemente de poner un dedo para abajo o hacer algún comentario estúpido como hacen algunos. Afortunadamente son una minoría, ni siquiera el 1 por 1000, pero en fin. Eso les quería decir respecto al nombramiento de la señora Repetto, que tiene esta significación, creo yo, podría tenerla. Aquí estaría operando eso que el filósofo Guillermo Hegel llamaba la astucia de la historia. O lo que Karl Marx les llamaba el topo. Decía que la historia era como un topo que en forma invisible para los que están sobre tierra va cavando por debajo y preparando los derrumbes necesarios. Y dicho esto, de inmediato les presento a mis auspiciadores. Partamos con uno que yo tengo ya ganas de abrirlo porque se acerca la hora de comida. Nosotros comemos muy tarde en mi casa, a veces a las 12 de la noche. Y es esto, este vino personalizado de la viña se llama realmente Viña Schwargerberg. Pero yo le llamo viña personalizada porque producen el vino personalizado, ustedes me entienden. Un vino personalizado en sus etiquetas, en su presentación, que usted puede pedir la gráfica que quiera, los nombres que quiera, en la parte de acá de etiqueta donde está siempre estos textos a veces medio ciuticones, ¿no? Este vino es producido cerca de una abeja que va volando, todo ese tipo de cosas. Usted puede poner el texto que quiera, hacer un regalo muy divertido, muy entretenido y sobre todo con un vino pero realmente exquisito. Exquisito. Yo les sugiero, pruébenlo. Si no me creen, pero llamen, pónganse en contacto con la viña, encarguen una botellita para probar. Después van a encargar muchas más. Va a llegarles a su casa con el diseño que ustedes pidan, o sin diseño si ustedes no quieren diseñar nada, y se van a dar un gusto muy grande. Los precios son totalmente accesibles, así es que aquí están los datos, llamen, no cuesta nada llamar. Y luego esto ya es un poco más pesado para levantarlo, ustedes ya saben lo que va a aparecer aquí dentro de... Sigo promoviendo este detergente, voy a terminar como Tarzán. Este detergente fue desarrollado en Chile, amigos. Este es uno de los productos de las tantas empresas nuevas que emergen como resultado de gente más bien joven, que son profesionales, que quieren hacer cosas nuevas. Y en este caso se trata de ingenieros que desarrollaron este detergente que es perfecto, estupendo. Yo lo estoy usando acá en mi casa. Y viene en esta presentación. Usted la primera vez que compra, le viene en este tanque. Lo paga una sola vez este tanque porque lo va a usar para siempre, como ya verá. Dispone aquí de una cantidad que le sirve para muchísimos lavados sin tener que estarse preocupando de si está o no en la lista de supermercado el detergente. Es muy cómodo eso. Cuando se le está terminando, usted llama al lavaclub y van a su casa a rellenarle el tanque. O sea, este tanque no lo compra más, compra solamente el producto. Y con esto usted se ahorra tiempo, se ahorra problemas y le ahorra al medio ambiente un montón de plástico, porque en vez de botar uno y otro envase, no va a botar ninguno. Este tanque va a estar con usted todo el tiempo que quiera, por mucho tiempo, toda la vida en una de esas. Así es que póngase en contacto con Lavaclub y a la primera recarga le van a traer de regalo esto, que es una mopa, un tapero, le llamábamos antiguamente los ancianos, con toda clase de mecanismos, así muy sofisticados. Esto parece haber sido diseñado en la NASA. ¿Ven? Esto se atornilla aquí. Tiene otras funciones misteriosas, pero para eso hay que ser ingeniero. Esto. Así es que vayan encargando su detergente Lavaclub. Después les cuento de otras sponsors. Vamos ahora al caso ESAL, que ha estado conectado con el tema agua
del cual hemos hablado unos 3 programas ya. El asunto todavía no se resuelve del todo. Entiendo que hubo un corte de agua en el centro de Osorno ayer. Y hay un revoltijo tremendo. Hay un montón de demandas que se anuncian contra la empresa. Toda clase de demandas. Demandas por temas ambientales, demandas por gestión, demandas por esto, demandas por lo otro. El propio presidente de la República amenazó que si ellos no llegaban a algún tipo de convenio, de acuerdo con los vecinos afectados, van a tomar medidas más fuertes. Naturalmente la empresa se apresuró a decir de que sí, que vamos, por ejemplo, no vamos a cobrarle por 2 meses el agua a los clientes, etcétera. Probablemente va a haber mucha más gente que quiera seguir adelante con los procesos, las demandas para sacarle plata a la empresa. Eso es lo que siempre ocurre. Y se lo merecen en cierto sentido. Ahora, lo que llamó la atención de este asunto, mientras leía todo esto de las demandas, es que la Superintendencia de Servicios Sanitarios dijo que no hay suficientes denuncias para que puedan permitir la caducidad de la concesión de la empresa. Huáscatela. Yo no sé a qué llama específicamente denuncias. ¿Cómo reduce ese concepto? Tal vez se refiere a denuncias jurídicas, civiles, demandas legales. Pero las denuncias que han hecho los organismos públicos por fallas de alguna clase, por errores o por violaciones a reglamentos que ha hecho el Estado, las 85 que llevan hasta ahora, ¿no valen? Esas no son denuncias. Yo no estoy pidiendo, no tengo interés particular en que se caduque o no el funcionamiento de la empresa, como piden algunos osorninos en Osorno. No tengo claro qué es lo que sucedería si caduca. ¿Quién se hace cargo entonces del agua? Porque las instalaciones son de la empresa, ¿no? Entonces no sé cómo se puede. La empresa cierra sus plantas y ¿quién viene a poner agua en las cañerías? No tengo idea. Yo entiendo que los osorninos estén muy molestos. Estar 6 días sin agua no se la doy a nadie. Pero aquí hay que aplicar un poquito el sentido común. No sé cómo se podría hacer. Pero me llamó la atención el argumento. A eso voy. Independientemente que se pueda o no en la práctica caducar a la empresa en Osorno y por lo tanto dejar a los osorninos esperando un milagro de Dios, que caiga el maná, que caiga agua, no sé. El argumento de que no hay suficientes denuncias me llamó la atención porque es tan, digamos, surrealista ante la realidad de que esta empresa ha tenido ya 85 y ahora 86 situaciones inaceptables, que han implicado multas, que aparentemente no se han pagado todas o quizás ninguna, no sé, es porque estas personas han llevado estos casos a lo que lo hacen todas las empresas. Las empresas tienen siempre un departamento jurídico donde normalmente hay unos cuantos abogados durmiendo todo el día, bueno, hay mucho que hacer, o firmando unos papeles sin ni mirar, como los notarios. Entonces, cuando ocurren estas situaciones ahí, por lo menos les patean el popó, los despiertan y los llevan a hacer algo, y ese algo es rechazar y llevar la cosa a un tribunal, y ahí las cuestiones se pueden eternizar. Una vez más, repito, esto pone otra vez enfatiza el tema de que hay ciertos servicios o bienes que son netamente y 100% de utilidad pública en todo el sentido de la palabra y que no pueden ser tratados como cualquier otra mercancía o producto comercial. Y ya que estamos en el sur, en Osorno, bajemos un poquito más y lleguemos a Coyhaique, y una ciudad donde se anunció, al respecto a la cual el gobierno anunció, el ministerio del tema, ¿no?, el medio ambiente, anunció un plan de descontaminación. Increíble que se contamine el sur, pero así es. Un plan de descontaminación bastante completo, con muchos ítems, cosa que ya me empieza a asustar, porque las capacidades administrativas del Estado chileno para poner en operación muchos ítems es cero, normalmente. O sea, todo suele quedar en el papel, en la ley, en el decreto, en la decisión, en la firma, los documentos. Pero en fin, seamos optimistas, supongamos que sí se van a hacer las cosas para ir disminuyendo el número de gente que quema leña, vieja costumbre sureña, que cocina con leña, otra costumbre sureña, etc. Dicho sea de paso, independientemente de qué va a suceder con este plan de descontaminación en Coyhaique, que ojalá que funcione,
Este es un problema de todo el sur de Chile. En algunas partes puede concentrarse en un momento dado más o menos, o se concentra la atención por razones políticas, pero el hecho es que gran parte del sur de Chile, que por lo que yo recuerdo y conozco, por lo menos desde Temuco para el sur, están en la misma situación. Hay un tema con la leña, ¿sí? Ese es el problema. Es una vieja costumbre sureña, una vieja costumbre que está enraizada en la cultura del sur, del mundo de la ruralidad, de una zona donde impera la actividad agrícola y costumbres asociadas y valores asociados con eso. Y hay además también razones económicas, por supuesto. Hay algunas personas que dicen que quemar leña es más barato que tener otro sistema, puede ser. Hay muchas razones por las cuales en el sur se quema leña como loco. Y la leña significa dos cosas. Por un lado, convertir madera en humo, en gases tóxicos. Y por otro lado, significa darle pega a cortadores de árboles. O sea, doble mal. Tipos cortando árboles que están recién creciendo, ni siquiera son árboles súper maduros, que uno diga, bueno, aquí ya hay más tronco y madera que hojas y que material verde y por lo tanto, en fin. No, maderas húmedas, o sea, maderas de árboles nuevos muchas veces, que están recién creciendo y vamos cortando miércoles para surtir a los que queman en su casa. Entonces, además, se agudiza ahí el tema de la contaminación. Todos saben lo que produce la leña húmeda cuando se quema. Hay ahí un fuerte componente. Yo esto lo discutí años atrás, una vez que estaba en el sur, en una casa. Me estaban atendiendo regio, ¿para qué les digo todo lo que tomamos? En un momento, quizás porque había tomado mucho, me atreví a decirle a ustedes por qué queman leña cuando resulta que es un hecho elemental de la física, que el 90% del calor, del aire caliente que ustedes están produciendo con quema de leña se va por la chimenea para afuera. Ustedes lo que les alcanza a irradiar es muy poco y están contaminando. Y ahí me dijeron que simplemente que a ellos les gustaba ver el fuego, que era la costumbre, que era más limpio. No sé qué querían decir con eso, que era más limpio que más leña, pero me lo dijeron. Lo encontré muy raro. Pero nunca me olvidé de esa conversación, porque ahí me di cuenta que para muchos habitantes de nuestro país, quemar leña no es meramente una cuestión utilitaria de porque es más barata o porque está a la mano, pero que si hubiera otra cosa más barata y a la mano la usaría. No, hay una cuestión de gusto, hay una cuestión de preferencia. Ver en la noche el fuego ardiendo en la chimenea. Algunos creen que la comida queda más rica cuando se quema con leña, cuando se usa leña para la cocina. Con todo el respeto, estimados amigos, me parece que eso son insensatezas nada más. No queda más rica la comida porque se use leña, ni la casa se hace más confortable porque estemos tirando el 90% del calor para afuera y estamos tirando el humo, el 100% del humo para afuera. Y después se quejan de que no pueden respirar muchas veces y reclaman a las autoridades. Bueno, hay muchas cosas como esas en nuestro país que son absurdas, que son como en todo el mundo. Costumbres que se inician en algún momento, o que no son costumbres, sino que son necesidades, pero que luego perseveran a lo largo de los años, a veces de los siglos, cuando ya son innecesarios, cuando son perjudiciales, pero están ya enquistados en la manera de ser, en la manera de funcionar, y ahí se sigue con eso, eternamente, acumulando más y más externalidades negativas. En todo caso, sí sé que poco a poco hay más y más gente en el sur que está empezando a entrar a usar otros sistemas de calefacción, otros sistemas para cocinar, para calentar agua, y yo supongo que eventualmente ya no se va a quemar leña, porque francamente quemar leña es propio del aire de las cavernas nomás. ¿Sí? ¿Para qué estamos con payasadas? Esa es la realidad. Y los primeros damnificados con esta quema son los propios habitantes del sur, que tienen que respirar un aire que no solamente es desagradable, es el olor acre del humo, sino que se van depositando en los pulmones sustancias que terminan con la vida antes de tiempo o producen enfermedades broncorespiratorias bastante severas. Y ahora les cuento, estimados amigos, controller, redoble de tambores, para quienes finalmente, señores empresarios, como buenos chilenos dados también, como todo el mundo a patear el tarro,
tomaron ya medidas y llamaron a controller y están ahora viendo cómo les cambió el panorama, porque ya está ocurriendo. Cambie su sistema de gestión administrativo, contable, de auditoría, de todas esas cosas que son un pantano, donde muchas empresas quedan a medio morir saltando. Problemas de pago de cotizaciones que no se hicieron a tiempo, que se equivocaron, que no se pagó lo que había que pagar en impuestos, que se equivocaron en los libros de contabilidad. 1000 cosas, 1000 problemas. Póngase en manos de controller. Esta gente de controller, les voy a contar para callado, son expertos. Trabajaban en grandes empresas internacionales como contadores auditores. Y no es chacota ser contador y auditor de una empresa internacional grande. Y dijeron, bueno, hagamos nuestra propia empresa para ayudar a las empresas chilenas a que tengan una mucho mejor gestión. Eso es lo que hace Controller. Se hacen cargo de su empresa, ya sea chica, pequeña, mediana, del porte que sea. Se hacen cargo en el grado que usted quiera que se hagan cargo. La asesoría puede ser más o menos intensa, más o menos completa. Y en todos los casos usted va a ganar muchísimo. Va a ahorrarse mucho, en primer lugar. Mucho. Se va a ahorrar muchos problemas, se va a ahorrar mucha plata, se va a ahorrar, etcétera. Usted sabe. Así es que póngase en manos de controller, ahí están los teléfonos, ahí está el mail, póngase en contacto. ¿Qué pierde? ¿Qué cuesta preguntar? Señores de controller, esta es mi empresa, tiene tantos empleados, tiene tal volumen de venta, ¿qué pueden hacer por mí? Hagan eso. ¿Y qué puedo hacer yo por ustedes? Se preguntarán. Puedo recomendarles usar los perfumes más ricos del mundo, estimados amigos y amigas. Los que distribuye en Chile monparfum.cl. Monparfum es una empresa que está en Francia, una empresa francesa, pero manejada por chilenos que viven allá en el sur de Francia. Distribuyen perfumes de 3 grandes casas perfumeras, cada una de las cuales a su vez tiene una variedad muy grande de perfumes para hombres y mujeres, de todos los tipos, y son de lo mejor. Usted no sabe cuál usar, cuál comprar. En la página monparfum.cl hay un chat donde usted puede preguntar. Pregunte, mire, yo soy hombre, yo soy mujer, yo esto, lo demás, allá me gustan los perfumes así o asá. Le van a decir cuál, lo compra y va a estar casi inmediato en su casa porque tienen un depósito acá en el país. No tiene que esperar el viaje desde Francia. Son exquisitos, se los digo con conocimiento de causa porque todavía estoy usando el que ellos me mandaron de muestra, uno de marca Napoleón 1815, que es muy rico. Salir de la ducha, secarse, echarse un rico perfume, una delicia. Y finalmente, si usted está buscando alguien que le venda de una vez por todas su casa o departamento, se ha puesto ya en manos de 25.000 corredores que no corren, están inmóviles, esperando que la gente por su cuenta llegue a preguntarle si tienen algo. Póngase en manos de Hey. Este hombre sí que corre, es un velocista de los inmuebles, de la venta de inmobiliarios. Vende rápido, sabe vender, sabe interesar a los que echaron un vistazo. Lo sabe, lleva toda su vida haciéndolo. Sabe también arrendar su propiedad a un arrendatario confiable. Y sabe administrar sus arriendos si tiene varios, si usted es un rentista. Es estupendo, corredor. Algunos de ustedes, por lo que me han contado en mail, se pusieron en sus manos, tan felices. Y además les cuento que en el sitio de Instagram de Hey tiene unas cositas para que ustedes vean muy, muy especiales. Muy especiales. Así que si ustedes están pensando en comprar, no en vender, sino que en comprar, entren al Instagram de Hey, ahí están los datos. Y finalmente, amigos, aquí hay un tema bastante largo. Yo pensé que iba a ser el principal del programa que les hago, pero por lo que veo por el tiempo no sé si alcanzaré, pero se trata de esto, ¿no? Bolsonaro, el presidente de Brasil, asumió la presidencia del Mercosur y en su discurso dijo que a él no le interesaba crear una patria grande, como fue el discurso de los chavistas, una patria grande, o sea, una especie de confederación sudamericana, no sé qué tendría en mente ese hombre. No, dijo Bolsonaro, yo quiero que los países sean grandes, que todos seamos grandes como países autónomos, ricos, prósperos y con muy buenas relaciones entre nosotros, que Bolivia sea grande, Uruguay grande, Argentina grande, Brasil grande. No queremos una patria grande, queremos países grandes. Ese fue su discurso, completamente contrario a la onda imperante. Y aquí es donde uno se hace una pregunta que quizá ustedes muchas veces se la han hecho, la han conversado en una sobremesa, y es la siguiente. ¿Va el mundo
hacia alguna forma de gobierno central, a un gobierno mundial, o no. Fíjense ustedes que esto de generar entidades políticas cada vez más grandes, superiores, que subsuman, como dicen los filósofos, las entidades más pequeñas, que lo quiere un reino se convierta en una provincia, que lo quiere una provincia se convierta en un departamento de una unidad superior, es un sueño muy viejo, muy viejo. Era el sueño de Alejandro el Grande. Cuando derrotó a los persas, al imperio persa, él quiso formar una entidad política que uniera a griegos y persas, y luego tenía contemplado, creo, ir hacia Occidente, hacia Italia, donde Roma recién empezaba a formarse, todavía no era para nada lo que llegaría a ser. Tenía un sueño de unidad. Y recuerden ustedes que intentó generar un acercamiento entre los macedonios, los griegos que lo seguían, que eran sus oficiales, sus consejeros, y las altas niveles de la sociedad persa, e incluso celebró un matrimonio monstruoso y quiso casarse, no sé, 1000 o 2000 de sus oficiales con 1000 o 2000 señoras o señoritas, pues señoritas de la corte persa, de la ex corte persa. Bueno, todo eso se derrumbó con la muerte de Alejandro, como ustedes saben, pero este sueño siempre ha subsistido. Todos los imperios, o casi todos ellos, una vez que se forman, quieren crecer y abarcar a todo el mundo, no solo por un deseo simplemente de tener más fuentes de abastecimiento, más pueblos a quienes explotar, porque de eso tratan muchas veces los imperios, sino también hay un ideal, a veces un sueño de la unificación. Prácticamente todos los imperios. Fue el sueño de la Iglesia durante la Edad Media. En un momento dado la Iglesia, especialmente en el siglo XI, XII, por ahí, quizás hasta por parte del XIII, sentía que era el gobernante espiritual de una sola gran nación, la cristiandad. Y que los reyes eran, por así decirlo, funcionarios del Papa, delegados del Papa para administrar, las zonas que estaban en lo que ahora es Alemania, que antes no era Alemania, o en el Reino de Francia, etc. Este sueño ha estado siempre presente. Está presente en una forma mucho más diluida y desvaída en las organizaciones internacionales que hasta ahora que existen o que existieron. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial se organizó lo que se llamó la Liga de las Naciones, que no sirvió absolutamente de nada. Luego de la Segunda Guerra Mundial se organizó, y dura hasta el día de hoy, las Naciones Unidas, que ha servido de algo, pero ha servido de poco. No ha producido ninguna unidad mundial, tampoco era ese su objetivo. Su objetivo era generar un lugar donde los poderes, donde las naciones encontraron un punto de encuentro para coordinar cosas, para generar proyectos comunes. Ustedes saben, la Nación Unida tiene un montón de secciones que hacen muchas cosas distintas. De forma que es un sueño, el sueño de la unidad de la humanidad es muy antiguo y no se ha concretado. Pero por otro lado, si uno mira el desarrollo de la historia humana desde los primeros indicios hasta ahora, uno ve que hay una corriente fuerte de aglutinamiento de las hordas primitivas que existían por miles, o sea, hordas formadas por 2, 3 o 4 familias, lo más, no sé si llamarlas familias incluso. Se pasa a las primeras tribus pequeñas que aglutinan a varias de esas hordas, cosa que se manifiesta en su estructura interna. Bueno, eso es un tema de la antropología. Estas tribus en algún momento se integran en reinos un poco mayores. Estos reinos eventualmente son conquistados en medio de guerras mutuas, llegan a constituir reinos mayores. Los reinos dan lugar a los imperios. Y a lo largo de este proceso, que es puramente político, se produce un crecimiento continuo de la interacción económica. Una interacción que existió de la época de las hordas. Se han encontrado senderos comerciales de mucho antes del Neolítico. Entonces, la historia humana es una historia de permanente y creciente agregación o aglutinamiento. Claro, de repente los imperios se desintegran y vuelve todo a la casilla inicial, emergen un montón de unidades menores, que vuelve a iniciarse el proceso, se vuelve a aglutinar, y eventualmente uno podría adivinar o apuntar a que esto eventualmente en el largo plazo va a dar lugar a una sociedad mundial gobernada desde un centro común. El proceso económico de integración es cada vez más grande.
Pero esta fuerza poderosa de la historia se enfrenta a otra fuerza poderosa que, al revés de la historia, que es un proceso, es en este caso una constante, y es la naturaleza humana, que es muy dada a la identidad tribal, a los particularismos, al chauvinismo, al etnocentrismo, a mostrar la camiseta, hasta las cosas más mínimas. La ciudad que vecina de nuestros son nuestros enemigos, son nuestros rivales. Hay una permanente impulso en los seres humanos por identificarse con un agregado pequeño a su alrededor y considerar enemigos, o por lo menos verlo con sospecha a todos los demás. Se ve en todo orden de cosas. Y es una fuerza poderosa que dio lugar a movimientos contrarios a este aglutinamiento. Dio lugar, por ejemplo, a los nacionalismos del siglo XIX que tanto mal le trajeron a la humanidad. Guerras fratricidas, espantosas. ¿Cuál de estos dos movimientos va a imperar? El movimiento, por así decirlo, impersonal de las fuerzas económicas y políticas y las necesidades que generan las nuevas condiciones que vive la raza humana en este planeta, cada vez más frágil, más explotado y más herido, o va a seguir imperando esta constante cavernaria del espíritu humano de sentirse identificado solamente con los que están a su alrededor, y eso, con dificultades. Pero eso es una historia que no se va a poder revelar en su final mientras yo esté vivo, porque no sé si me queden más de 10 años, pero aunque me quedaran 20. No, esto es un tema muy, pero muy para adelante. Probablemente ustedes tampoco, si son más jóvenes, lo van a ver. No lo van a ver sus hijos ni sus nietos. Este es un tema, este proceso de aglutinamiento es muy lento, muy lento. Y las fuerzas contrarias, las fuerzas, ¿cómo llamarlas? Las fuerzas que dispersan todo, las fuerzas centrífugas, son poderosas. ¿Son las fuerzas centrífugas? Es una historia muy larga. Vamos a ver, esto es mega historia, es super historia, hiper historia. ¿Quién soy yo para meterme en este lío? Pero, en general diría yo que con tropezones, con retrocesos, con recaídas, vamos hacia formas más amplias de aglutinamiento que pueden tomar además formas muy distintas. Un imperio es una forma más o menos despótica, con un grado variable. Hay algunos teoristas de la conspiración que creen que hay ya, en cierto sentido, un gobierno mundial subterráneo, los Illuminati. Otros hablan del Estado profundo. Grupos que dominan, así desde el secreto y siempre con fines malignos. Bueno, en fin. Algún sábado voy a tratar el tema de las conspiraciones que hablan del Estado profundo y de los Illuminati y de todas esas cosas. Por ahora pongo fin al programa. Nos vemos el viernes. Muchas gracias.